Estoy al aire. Amén. Que el Señor les bendiga grandemente a todos nuestros hermanos que nos están escuchando este día, domingo, ¿cierto? Domingo 3 de mayo, si no me equivoco, del año 2020. El Señor ha sido bueno, el Señor ha sido fiel para con nosotros. Su palabra dice que aún nosotros siendo infieles, Él permanece fiel para con nosotros. Dios siempre ha sido bueno y siempre tiene el control de todas las cosas, a pesar de que muchas veces nosotros creemos perder el control. El Señor, cierto, tiene todo bajo su control. Yo siempre le menciono a la iglesia y le acostumbro decir de que así como el Señor conoce a cada una de las estrellas y a cada una las llama por su nombre, y también nos dice la palabra del Señor que conoce cada uno de nuestros cabellos, y aún así, además de todo eso, nos dice que Él cuida de las aves. ¿Cuánto entonces nos queda a nosotros? Y reflexionamos en este mismo contexto de que cuánto más tendrá cuidado de nosotros sus pequeñitos, ¿cierto? Y en Efesios dice de su obra maestra, ¿cierto? De su obra creado, somos su hechura, somos su obra de arte, creados para adorarle, para bendecirle, para exaltarle. Y fíjense que en el día de la vigilia hablábamos acerca del profeta Jeremías. El profeta Jeremías cuando estuvo al borde de la muerte. Y aún así, cuando Jeremías pensó haber perdido el control de todas las cosas, de que ya su vida estaba en riesgo por la palabra que Dios había puesto sobre él, y él solamente transmitió al pueblo el mensaje que Dios le iba a dar. Y cuando Jeremías transmite este mensaje, no fue bien aceptado, no fue para nada bien aceptado ese mensaje, porque ese mensaje traía destrucción, traía un futuro incierto, un futuro que iba a ser malo para el pueblo judío. Y reflexionando sobre esto mismo, sobre esta misma base, me daba cuenta de que el mensaje que los profetas hablaron a la iglesia, y no solamente en la corporación El Llamado de Cristo, no tan solo en la iglesia central, no tan solo en la iglesia del pastor X, ¿cierto? Sino que a lo largo de todo Chile, ¿cierto? A lo largo de todas las iglesias conocidas, de nuestros hermanos, se venía profetizando esto, se venía profetizando de que algo malo venía, ¿se acuerdan? Y puede ser que el mensaje no era para nosotros alentador. Es más, nosotros muchas veces redarguimos, o sea, nosotros tratamos de tragar ese mensaje y decir, pero ¿será verdad? O quizás cuestionamos, o quizás dijimos, ¿será real lo que el profeta dijo o no dijo? Entonces nosotros por un momento como que no aceptamos, éramos como aquel pueblo que escuchaba a Jeremías hablar y no aceptaba esa profecía, esa palabra directamente del corazón de Dios. Pero era Dios mismo hablando, no era la persona, no era un simple humano, ¿cierto? Un simple mortal hablando, sino que era Dios mismo hablando, usando a Jeremías, porque sabemos que Jeremías tenía una palabra profética para el pueblo. Bajo esto mismo, hermanos amados, yo reflexionaba de estas profecías que venían anteriormente, que se nos venían anunciando de ungir nuestros hogares, de ungir a los niños con aceite, de ungir nuestras casas con aceite, de guardar provisiones, ¿cierto? De guardar agua. Se nos viene hablando hace mucho tiempo. Fíjense que estudiando también este mismo profeta, llega a un contexto de que este profeta, Dios mismo le dice a Jeremías, hazte un yugo y átalo a tu cuello, átalo a ti con cuerdas, ¿cierto? Átalo y ponte este yugo y entrega este mensaje, le dice Dios al profeta Jeremías. Y dice la palabra de Dios que el profeta Jeremías va con los reyes y entrega este mensaje y le dice Jeremías,
Jeremías, de parte del Señor, le dice a todos los reyes, a los hombres que estaban por delante, dice a Edom, al rey de Moab, al rey de los hijos de Amón, al rey de Tiro y al rey de Sidón, por mano de los mensajeros que vienen de Jerusalén, Sedequías, rey de Judá. Y le mandarás que digan a sus señores. Esto se encuentra en Jeremías capítulo 27, en versículo 5 en adelante. Vamos a estudiar un poquito estos dos capítulos, 27 y 28, que son muy interesantes. Pueden buscarlo entonces, ¿cierto? Jeremías 27, versículo 5. Más o menos vamos a contextualizar un poco de lo que sentía de parte del Señor entregarles. Entonces, Jeremías capítulo 27, versículo 5, ¿lo tiene? Mire, vamos a ir estudiando, la verdad que no me voy a detener, pero quisiera orar antes de comenzar esta palabra. Ustedes saben que a veces rompo el protocolo, el paradigma de nuestra estructura. A veces quizás no puedo leer, no leo, sino que o puedo leer. Así vamos a ir, estése atento a cómo vamos a ir desenlazando esta palabra, ¿ya? No va a ser extensa, ni mucho menos, pero quiero dejarle un mensaje en su corazón para que pueda reflexionar. Oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Espíritu Santo, por tu amor, por tu paz, por tu bendición, por tu gracia, Señor amado. Este día, Señor amado, ha sido un día, Señor amado, que tú has creado, Dios mío, que tus misericordias sean renovadas, Padre eterno. Tu palabra dice, alzado puertas vuestras cabezas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es el Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos es el Rey de Gloria. Señor amado, alzamos nuestras puertas nuestras cabezas, Señor amado, alzamos nuestras cabezas, Señor amado, puertas eternas, dice tu palabra. Señor amado, también nos dice, Señor amado, alzaré mis ojos hacia los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Señor amado, alzamos, Señor amado, nuestra mirada. Ya no, Señor amado, no miramos hacia el suelo, sino miramos hacia ti, Señor amado. Miramos hacia lo alto, Dios mío, así como se nos predicaba el día jueves, Señor, nuestro pastor Ariel, Dios mío, que nos hablaba del águila, Señor, que emprendía el vuelo, Señor amado, hacia lo alto, Dios mío, y luchaba en los aires, Dios mío, contra aquellas serpientes, Señor amado. Padre, gracias, Señor amado, por tu palabra, Señor amado, que se ha de entregar este día. Permite, Señor amado, gozarnos en ella y deleitarnos en ella. Padre, que esta palabra quede como una semilla, Dios mío, en el corazón de cada uno y quede un fruto y un fruto abundante. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Decía el capítulo 27 del libro de Jeremías, versículo 5. Dice, yo hice la tierra, el hombre y las bestias que están sobre la faz de la tierra, con mi gran poder y con mi brazo extendido, y di a quien yo quise, dice el Señor. Ahora yo he puesto todas estas tierras en manos de Nabucodonosor, ¿cierto? Rey de Babilonia, mi siervo, y aún las bestias del campo le he dado para que le sirvan. Y todas las naciones le servirán a él, a su hijo y al hijo de su hijo, hasta que venga también el tiempo de su misma tierra y la reduzca a servidumbre muchas naciones y grandes reyes. Y a la nación y el reino que no serviré a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y que no pusiere su cuello debajo del yugo del rey de Babilonia, castigaré a tal nación con espada y con hambre y con pestilencia, dice Jehová, hasta que acabe yo por su mano. Esta es la palabra del Señor. Fíjense, hermanos amados, que Jeremías le dice al pueblo, a los reyes, que todo el reinado de Judá, todo el reinado de Israel tenía que someterse bajo el yugo de Babilonia. Por eso Jeremías, cierto, Dios le manda a hacer un yugo para simbolizar de que tenían que someterse al yugo de Babilonia. Ese era el mensaje, directamente ese era el mensaje, de que Israel, de que Judá tenía que someterse bajo el yugo de Babilonia. Y entonces dice el Señor, si que no se someten, entonces vendrá peste, ciertos vendrán destrucción, vendrá muerte. Y dice la palabra de Dios que el rey de Judá, en este caso Sedequías, no hizo eso.
sino que al contrario, dice que al 9º año de su reinado, Sedequías se rebela contra el rey Nabucodonosor. Pero fíjense en lo siguiente, y aquí es donde entramos en esto. Dice en el capítulo 28, versículo 1, y aconteció que en el mismo año, en el principio del reinado de Sedequías, rey de Judá, en el año 4 del 5º mes de Ananías, hijo de Azur, en el principio, en el primer año del reinado de Sedequías. Ahora, esto es un poco de historia. Fíjense, hermanos amados, que Sedequías, el rey de Judá, dice la palabra de Dios que se revela el rey de Judá. Sedequías se revela en el 9º año. En el 9º año se revela contra el rey de Babilonia. Pero Jeremías viene profetizando esto años atrás. Años, mire, fíjese, en el 9º año, y dice que en el principio del reinado de Sedequías, o sea, en el primer año de Sedequías, Jeremías ya comienza a profetizarle y decirle, no se tienen que someterse al yugo de Babilonia, sométanse al yugo de Babilonia, sométanse, porque si no va a haber destrucción. Jeremías anteriormente le dice, sométanse al yugo, vendrá alguien, y Jeremías comienza a profetizarle. Y a esto es lo que voy también, quiero llevarlo a este contexto de la contingencia de estos tiempos, ¿cierto? Y es que a pesar de que se nos viene profetizando hace muchos años atrás, el Señor se encarga de avisarte antes, ¿cierto? Dios se encarga Dios conoce tu futuro, Dios conoce el presente, Dios conoce tu pasado, Dios conoce todas las cosas y Él se encarga de avisarte anteriormente. Entonces, ¿cuál es la profecía que Dios ha declarado en tu vida? ¿Cuál es la profecía? ¿Cuál es esa profecía que Dios ha declarado en tu vida que tú tienes marcada en tu corazón? ¿Cuál es? Entonces, quizás muchas veces lo damos por tardanza, lo damos porque ya pasó, pero fíjense que recién este acontecimiento de que debían someterse bajo el yugo de Babilonia viene a acontecer 9 años después. Pareciera que ya estamos Francia o Italia y los países europeos ya parece que están saliendo de esta pandemia, están saliendo de todo esto, pero no conocemos el futuro. Pareciera que Chile vuelve a la normalidad, pareciera que Chile vuelve a trabajar, ¿cierto? A verse en las calles con niños, etc. Pero fíjense que no conocemos el propósito de Dios, no conocemos si estos son principios, el principio de lo que se ha profetizado, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que se profetizó de que vendría algo terrible para Chile. Se profetizó de que vendría algo difícil, ¿cierto?, para Chile. Se profetizó de que debíamos ungir nuestras casas con aceite y todos pensábamos en un terremoto, todos pensábamos, ¿cierto?, en un acontecimiento natural que se iba a mover la tierra, no lo sabíamos. Nunca pensamos que el estallido social iba a ser uno de los primeros casos que podían revolucionar lo que llamábamos Chile, y todos pensábamos que iba a empezar por eso. Todos pensamos y nos pasamos, ¿cierto?, como se dice en la película, ¿cierto?, de que iban a aprobar proyectos de leyes que iban en contra de la iglesia y iba a empezar la iglesia a ser perseguida. No, nos pasaba mucho rollo con respecto a todo esto. Yo sé que usted se está riendo porque sí, nos pasamos muchos pensamientos, ¿cierto?, de lo que iba a acontecer, pero nadie sabía de que una pandemia a nivel mundial, un acontecimiento histórico, iba a ser parte de usted y yo de este acontecimiento que llamamos COVID-19. Entonces, todos pensamos que la contingencia, ¿cierto?, iba a ser producto de que algo iba a pasar, de que el Señor venía hablando y todos tratábamos de relacionarlo, pero el Señor tenía preparado otra cosa. Porque recuerden que todo se mueve bajo la voluntad del Señor.
Por eso el profeta Jeremías, volviendo al tema, al contexto de la historia bíblica, lo lleva al contexto de que el profeta Jeremías venía profetizando años atrás, en el otro reinado del rey de Judá, en el reinado anterior. Jeremías ya venía profetizando de los utensilios, ¿cierto? Que robados no serían devueltos. Por eso Jeremías luego en el capítulo 27 sigue diciendo, entonces dice, y todos aquellos que profeticen de que esos utensilios serán devueltos, están equivocados, no les crean. Por tanto, si vienen los magos, astrólogos, le dice Jeremías, si vienen los adivinos y vienen a decir lo que habrá paz, entonces no les crean, porque no es palabra de Dios. Y llegamos a este capítulo 28, que lleva por título Falsa profecía de Ananías. Entonces, esta historia se desenlaza así. Se desenlaza en que Jeremías llevaba el yugo de la esclavitud, el yugo que representaba el yugo de Babilonia, que debían enyugarse al yugo de Babilonia. Entonces Jeremías se había hecho un yugo de madera y lo tenía puesto. Y dice que aconteció de que Ananías, ¿cierto? Ananías está hablándole al pueblo. Y le dice, en 2 años, le dice Ananías, en 2 años devolveré todos los utensilios que Babilonia ha robado del sagrado templo. Todos los utensilios sagrados serán devueltos a Jerusalén. Todos los exiliados, toda la gente que cayó será devuelta. Todos aquellos que pasaron hambre, destrucción, volverán a Jerusalén, a Judá, para exiliados, ¿cierto? Y fíjense, quiero que leamos el capítulo 28, versículo 3, para que usted me siga en esta historia y no piense que estoy inventando. En el versículo 3 dice, dentro de 2 años haré volver a este lugar todos los utensilios de la casa de Jehová, que Nabucodonosor, el rey de Babilonia, tomó de este lugar para llevarlos a Babilonia. Versículo 4, y yo haré volver a este lugar a Joconías, hijo de Joacim, rey de Judá, y a todos los transportados de Judá que entraron en Babilonia, dice Jehová, porque yo quebrantaré el yugo del rey de Babilonia, le dice Ananías. Entonces Jeremías estaba escuchando esta profecía que Ananías declaraba. ¿Y saben lo que hace Jeremías? Entonces el versículo 5, entonces respondió el profeta Jeremías al profeta Ananías, delante de todo el pueblo de los sacerdotes y delante de la casa de Jehová. Y le dijo el profeta Jeremías, versículo 6, amén, le dice Jeremías, amén, que Jehová haga conforme a tú has dicho, que tus palabras, que Jehová confirme tus palabras con las cuales profetizaste que los utensilios de la casa de Jehová y todos los transportados han de ser devueltos de Babilonia a este lugar, le dice Jeremías. Wow, ¿cierto? Qué lindo es meterse en la historia y el acontecimiento de lo que es la palabra del Señor, y leerla y entenderla. Entonces Jeremías en ese episodio le dice a Ananías, amén, que se haga conforme a tú has dicho. Pero Jeremías anteriormente dijo, si ustedes no se someten a Babilonia, entonces lo que sucederá que vendrá peste, muerte, destrucción. Esas fueron las palabras de Jehová. Entonces Jeremías le dice, con todo eso, oye ahora esta palabra que yo he hablado a tus oídos y en los oídos de todo el pueblo. Los profetas que fueron antes de mí y antes de ti en tiempos pasados profetizaron guerra, aflicción y pestilencia contra muchas tierras y contra grandes reinos. El profeta, escuchen esto los profetas, el profeta que profetiza de paz, cuando se cumpla la palabra del profeta, será conocido como el profeta que Jehová en verdad envió. Jeremías le dice, bueno, si viene paz, entonces creeremos que tú realmente hablaste del Señor.
Versículo 10. Entonces el profeta Ananías quitó, fíjese lo que hace el profeta Ananías delante de todo el pueblo, delante del templo, delante de toda la gente que estaba expectante. Era como cuando habla el presidente, ¿cierto? Que está todo cadena nacional, ¿cierto? Toda la gente chilena viendo lo que el presidente dice. Aquí era lo mismo, estaba en el templo de Dios, toda la gente estaba expectante, viendo, ¿cierto?, lo que el profeta Ananías y el profeta Jeremías discutían. Versículo 10. Entonces el profeta Ananías quitó el yugo del cuello del profeta Jeremías. Fíjense, Jeremías todavía llevaba aquel yugo, porque con él predicaba, con él daba testimonio de lo que el pueblo debía hacer. Recordemos que estas palabras que cuando Jeremías recibió esta palabra, estaba en el reinado anterior, dice, en el principio del reinado de Joacim. En el principio del reinado de Joacim vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo, el versículo 27, cuando habla del yugo, cuando Dios le dice a Jeremías que se haga un yugo. Pero en el capítulo 28 dice, aconteció que en el mismo año, en el principio del reinado de Sedequías, quizás unos meses después, quizás unos largas semanas después, no lo sabemos, pero Jeremías todavía llevaba aquel yugo que Dios le había entregado. Y wow, ¿qué podemos pensar de esto, cierto? De que cuando Dios nos entrega algo debemos portarlo, ser portadores de esto y no quitarlo sobre nosotros cuando el Señor lo dijo. Entonces dice que aconteció que este mismo año, cuando Jeremías había puesto el yugo y todavía lo tenía, y en ese contexto, ¿cierto?, donde el profeta Ananías le hablaba al pueblo y le decía, 2 años, ¿cierto?, yo devolveré los utensilios, y el profeta Jeremías escuchándole, diciéndole, amén, que sea así. Pero Ananías se acerca donde el profeta Jeremías, y lo que sucede es que Ananías toma el yugo de Jeremías, lo toma y lo tira al suelo, y al tirarlo al suelo, el yugo que Jeremías se había hecho por parte de Dios se rompe, se parte. Y cuando se parte, hermanos, Jeremías, me imagino yo, parafraseando un poco, me imagino que Jeremías lo mira y ve destruido aquel yugo que había hecho y había llevado puesto tanto tiempo. Y habló Ananías en presencia de todo el pueblo después de haber roto el yugo. Así ha dicho Jehová, de esta manera romperé el yugo de Nabucodonosor, rey de Babilonia, del cuello de todas las naciones dentro de 2 años. Y siguió Jeremías su camino. Fíjense, dice la blanda respuesta, opaca la ira, aplaca la ira. Jeremías fue sabio, Jeremías fue astuto, Jeremías era un hombre de Dios. Jeremías, con su hecho, con sus actos, era un hombre de Dios. Fue avergonzado delante de todo el pueblo, fue avergonzado delante de todos los profetas, delante de todos los sacerdotes, delante de toda la gente que estaba en ese lugar después de haber sido quitado su yugo que había llevado y portado por tantos meses. Fue destruido, pero aún así, después de que Ananías profetizó, Jeremías se marchó. No le dijo nada, omitió, solamente se dio la vuelta y se fue. Podría haberle ganado el orgullo, ¿cierto? Podría haberle ganado el orgullo y haberle dicho, no, porque yo profeticé esto, yo profetizo esto otro, entonces va a acontecer así. No, Jeremías se dio la vuelta y se fue. El versículo 11, como le dije, y habló Ananías en presencia de todo el pueblo, diciendo, así ha dicho Jehová, de esta manera romperé el yugo de Nabucodonosor. El versículo 12 dice, y después que el profeta Ananías rompió el yugo del cuello del profeta Jeremías, vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo, wow, pasaron unos días, yo leía diferentes versiones bíblicas, ¿cierto? Y leía lo siguiente y decía, después de unos días, vino palabra de Jehová a Jeremías. Y yo me imagino que en ese tiempo, en ese espacio, que el profeta Jeremías se marcha a su tienda, a su hogar, pasaron unos días antes que viniera palabra de Jehová. Y me doy cuenta cómo Dios prueba nuestros corazones, cómo Dios
quiere ver tu reacción frente al proceso que estás pasando, porque Jeremías podía haberse ido al hogar y haberse tirado una oración y decirle: Señor, pero ¿cómo se te ocurre que esté bien avergonzarme? No sé, como hombres, como yo actuaría, yo me pongo en su persona, yo me pongo en la piel de Jeremías, en los zapatos, como se dice, de Jeremías, y me pongo a ver esto, y yo digo: Jeremías podría haber hecho muchas cosas, pero lo que nos dice la palabra de Dios es tan sencillo, que pareciera desapercibido, pero pasaron unos días, hermanos, y esos días que pasaron, Dios quería ver cómo actuaba el corazón de este hombre llamado Jeremías. Y puedes estar pasando por un proceso muy difícil, puedes estar pasando por un proceso de enfermedad, puedes estar pasando por este proceso de virus, de la pandemia, del COVID-19, puedes estar pasando por síntomas de malestares, y todavía no te haces aquel resultado del PCR, ¿cierto? Y todavía no conoces los resultados, pero Dios está probando tu corazón. ¿Cómo es eso, Leandro? Sí, porque, mira, porque Jeremías pasó por un proceso. Después, entiéndeme, por favor, yo quiero enfocarme en esto porque quiero que me entienda. El profeta Ananías, delante de todo el pueblo, le quita a Jeremías el yugo y se lo rompe. Jeremías, dice la palabra de Dios, como leíamos, se da la media vuelta y se va para la casa. Y dice que después de unos días vino palabra recién de Jehová a hablarle a Jeremías con respecto a Ananías. Pero durante ese proceso, ese caminar hacia su hogar de Jeremías, pasaron unos días antes que le hablara el Señor. Para poder entender el resultado de la contingencia de este día, del virus, ¿cierto? Pasan unos días. Pasan 2 días para que el resultado del PCR sea cierto y concreto, si es que hay coronavirus o no hay coronavirus. Eso según la actualidad. Pero el Señor quiere ver qué pasa en ese proceso de esos 2 días. ¿Cuál es tu reacción frente a esos 2 días? ¿Cuál es tu reacción en medio de que no tienes trabajo? ¿Cuál es tu reacción en medio de que estás enfermo? ¿Cuál es tu reacción que hoy día no hay nada para echarle a la olla? ¿Cuál es tu reacción? Hay un tiempo limitado para ti. Hay un tiempo limitado en que el Señor quiere ver cuál es realmente lo que tú vas a hacer, si realmente vas a confiar en el Señor, si realmente vas a descansar en el Señor, o si lo que tú vas a hacer va a ser cuestionar al Señor. Yo he pasado por procesos que para mí han sido bastante duros, para mí han sido bastante sentimentales, y he cuestionado al Señor y le he dicho: Señor, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué sucede esto, Señor? ¿Por qué estoy pasando este proceso? ¿Por qué? Si yo te he servido a ti, ¿acaso tú no eres mi Dios? ¿Acaso no siempre digo que si tú cuidas de los pajaritos, no cuidas de mí? Como hombre se lo he dicho. Pero ¿sabes qué? Viene nuestro tesoro más preciado. Viene aquel que dijo que iba a estar todos los días con nosotros, a quienes nosotros le llamamos Espíritu Santo, que dice la palabra de Dios que intercede con gemidos indeseables por nosotros. Y viene a nuestro corazón y terminamos llorando y diciéndole: Señor, tú tienes todo bajo control. Tú tienes todo, Señor, bajo control. Tú eres, Señor amado, el que tiene el control de mi vida. Y cuando nosotros entendemos que Dios tiene el control de nuestra vida, esperamos aquella palabra de Jehová. A nuestros hermanos, ¿cierto?, que han entregado, ¿cierto?, mercadería a los hogares de nuestros amados hermanos. Esa satisfacción de ver sus rostros llorando. Me ha tocado vivirlo, experimentarlo, de ir a decirle el Señor me envió a dejarle esto, hermano, y ver su rostro que comienza a botar una lágrima y decirle: gracias, Señor, por lo que me dijiste.
porque es Dios entregando eso que no necesitaban. Por lo tanto, en ese proceso, en ese tiempo, cuando termina esos 2 días, cuando termina esa semana, cuando termina ese mes, o quizás ese año, esos años, va a venir la respuesta. Y dice la palabra que vino palabra al profeta Jeremías. Y le dice el versículo 13, ve y habla a Ananías diciendo, así ha dicho Jehová, yugo de madera quebraste, mas en vez de ellos has hecho un yugo de hierro. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, yugo de hierro puse sobre el cuello de todas estas naciones, para que sirvan a Nabucodonosor, rey de Babilonia. Y han de servirle, y a un tiempo le he dado, y también le he dado las bestias del campo. Entonces dijo el profeta Jeremías al profeta Ananías, ahora oye Ananías, Jehová no te envió, y tú has hecho confiar en mentira a este pueblo. ¡Wow! ¡Qué confrontación más difícil, hermanos! ¡Qué confrontación más directa! ¡Qué palabra más difícil! Hablarle la intimidad a un profeta, ir a donde Ananías, no avergonzarlo delante de todo el pueblo. Fíjense, qué sabio. Porque Jehová no le dijo, ve y anda al lugar céntrico donde ocurrió lo anterior y que todos se enteren. No. El profeta Jeremías recibió la orden del Señor y le dijo, ve donde Ananías y dile. Hay cosas que no necesariamente todo el pueblo debe enterarse. No todo el pueblo tiene que saberlo. Hay cosas que el Señor te manda directamente donde esa persona a hablarle y a decirle de parte del Señor. No sé si Isaías tiene música para poder hablar, tocar, ¿cierto? Estoy terminando. Por lo tanto, hermanos amados, el profeta va donde Ananías. El profeta va donde Ananías y le habla. Ananías, profetizaste mal. Profetizaste algo que no te ha dicho el Señor. Y esto es lo que quiero impregnarte en tu corazón. No es meterte miedo, hermano, no es meterte una palabra de temor, no son nuestras intenciones. El Señor ha venido a traer paz, ha venido a traer consolación, ha venido a traer esperanza. La palabra de Dios nos dice, yo he vencido al mundo, dijo el Señor, yo he vencido al mundo, pero confiad, tendréis tribulaciones, tendréis pruebas, pero confiad, yo he vencido al mundo, le dice el Señor. Esa es nuestra convicción, esperanza. Pero yo quiero hablarte a ti, iglesia, que me escuchas hoy, que escuchaste esa profecía, que escuchaste esa palabra que decía junten alimento porque algo terrible viene, junten víveres, junten agua porque viene algo terrible. El otro día escuchaba que un abogado le hablaba a mi tía y le decía, ¿cierto?, que junten mercadería porque algo terrible viene después de toda esta pandemia, la economía, lo estamos viendo ahora, es más, lo estamos viendo, la economía será afectada totalmente, se esperan números de 2 dígitos para el desempleo a nivel nacional, se dice que llegaremos al 20% de desempleados, eso es mucho. La economía se verá afectada con esta pandemia. Vemos cómo otros países ya han superado el 1.000.000 de contagios. Hemos visto en la televisión que en otros países se encuentran frigoríficos, camiones frigoríficos llenos de cuerpos en descomposición. Vemos como en islas, ¿cierto?, son enterrados cadáveres sin poder ser velados. El
otro día pasaba por aquí, por Maipú, y veía un camión lleno de ataúd. El gobierno lo sabe. Y tú también lo sabes. Porque escuchaste la profecía. Que algo terrible se venía para el mundo. Yo cuando escuché, yo dije, estoy sincero. Yo dije, ¿qué va a acontecer? Mundial. Es algo inédito, algo que va a quedar en la historia de la humanidad, que va a quedar en los libros de historia, la pandemia esta que estamos pasando, y nadie está libre, hermanos. Pero tú, que has recibido una palabra de Jehová, que me estás escuchando ahora y que aún estás a tiempo, puede ser sellado. No por algo que se pueda ver, por algo tangible, sino por una sangre que está más viva que nunca, sino por una sangre que fue derramada en la cruz del Calvario por amor a ti. Es esa sangre protectora que en la antigüedad fue simbolizada por una oveja, por un cabrito, y que fue marcada esa sangre en las puertas de cada hogar. Cuando en el antiguo Egipto iba a pasar estaban las plagas, dice la palabra de Dios, ¿cierto? De que todas las puertas de los hogares hebreos fueron pintadas con esa sangre. Y el ángel de la muerte, cuando pasaba y veía aquella sangre marcada en las puertas de los hogares, la muerte pasaba de largo y no pasaba en esa casa. Todo simboliza a Jesucristo. Y hoy esa sangre está más viva que nunca. Y que si tú crees, déjame decirte que convicción en mi corazón, de que si tú crees en esta sangre preciosa, que si tú crees en Jesucristo, entonces la muerte no podrá tocar tu hogar, la muerte no podrá tocar tu corazón, no podrá tocar tu alma, tu cuerpo, no podrá tocarle, porque tu cuerpo será pertenencia de Jesucristo. Aún estás a tiempo. Tan solo debe decirle, Señor, perdona mis pecados. Te acepto como mi Salvador. Te acepto como mi Señor. Confieso mis pecados y que me he equivocado delante de ti. Mas ahora, Señor, te declaro como mi único Dios. Y creo a tus palabras. Amén. Mira, déjame un segundo terminar con esta historia. Porque te hablaba de que había venido palabra de Jehová a Jeremías. Y le había ido a hablar a Ananías. Y le dice, por tanto, así ha dicho Jehová: he aquí que yo te quito de sobre la faz de la tierra. Morirás en este año porque hablaste rebelión contra Jehová. Y dice la palabra de Dios en el versículo 17 del capítulo 28 de Jeremías: y en el mismo año murió Ananías en el mes séptimo. Hermano, la palabra para ti, tú que conoces del Señor, tú que escuchaste esta profecía, que escuchaste a los profetas, la palabra es: no vengo a profetizarte un año de bendición, no vengo a profetizarte que todo va a pasar y que todo va a cambiar y que veremos el cierto. La profecía ya fue declarada. Tiempos peligrosos. Junten y sigan juntando agua, sigan juntando mercadería, porque el Señor ya declaró algo. Pero sí, de algo estoy seguro. De algo estoy seguro. De que aquel que está en la mano del Señor, nada, absolutamente nada lo podrá arrebatar. Que el Señor de paz te bendiga. Nuestro deseo de que el Señor pueda cumplir su propósito en ti. El Dios de paz te bendiga, el Dios de paz te guarde, y son nuestros deseos